pueda salir, pero sobre todo, vamos a salir un poquito antes en este caso, hacer un movimiento fuerte para ganar la figura, mientras que este jugador, en función de su capacidad, ese es el 4, de tiro, se podrá abrir, podrá continuar un poquito más cerca, y luego este podrá tener un poquito más de tiro que el otro. Podemos dar uno de los dos un mínimo de tiro de 4 o 5 metros. Ese jugador se abrirá. Y este, volvemos a hacer nuestro. Este que ha venido aquí. Hemos aclarado, ¿okay? En el momento en que termina aquí, gana la posición dentro, de manera que la pelota ahí todavía. Si su hombro vuelve a poner el bloque dentro, parte el bloque dentro, no aparece. ¿Vale? En el momento en que continúa fuera, está quedando un poquito en el aire. Si hay un poquito de ayuda y este hombre tiene una ayuda, o incluso bien, hemos dicho que no es un tirador de esto. No, continúa ahí a media distancia para tirar un tiro de 4 metros, así. Una posición cómoda desde la cual te sienta. Si este hombre tiene una duda, aquí tenemos que castigarse. ¿Vale? De manera que antes de que llegue la recuperación, este hombre tiene que ocuparse de 2 rivales a la misma. ¿Vale? Con el 5, de aquí fuerte, abrimos el 4 del cuadro. El juego, repito, no tiene por qué ser fuera de la línea de los puntos si no es eficaz ahí. Es suficiente con que tengamos sitio para hacerle continuar abajo y lo creamos marchándonos, aclarando con el otro. ¿De acuerdo? Podemos dar una señal, pero al final es muy fácil. Muy fácil. Cuando el primer trailer es el 5, hacemos esto. Cuando el primer trailer es el 4, hacemos esto. ¿Vale? ¿Ok? Volvemos a hacer un momentito y la idea, repito, ¿cuál es? La de intentar meter un tiro antes de que la defensa se pueda colocar. Y sin que el que recibe la pelota tenga que tener que generárselo otra vez, empezando de cero, los botes, movimientos técnicos, feedback. Si pensáis, volvemos al caso del 5, por ejemplo, con este punto de bloqueo. ¿Ok? Sube rápido a la espalda. Así. La idea primaria es esta para buscar esto. Ahora, si no lo tenemos directamente, si no tenemos este paso, no tenemos ningún problema en pasar de ahí, y si ya pasarán, evidentemente, este no pase, si ya tendrás que salir, irás a postear y a partir de aquí nos movemos. Ya es poste bajo, ¿vale? Otra vez, volvemos a atrás. Entonces, la idea es de buscarlo con una triangulación con el otro, ¿vale? Si cambiemos los roles, digo igual. Sin embargo, ¿dónde buscamos la canasta fácil aquí? Incluso, digamos que esto ha jugado más de los que puede estar. Este de aquí fuerte y ya ese defensor un poquito. Continúa, ¿vale? Para poder meter este. Entonces estamos buscando un de aquí, estamos buscando un ganar en la posición de. No estamos buscando darla al postor. Este es el punto final si no lo hemos conseguido. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Otra situación. Nuestra transición no ha funcionado. ¿Qué otra situación podemos tener y tenemos que aprovechar para meter este tipo de canastas fáciles? Los bloqueos indirectos. Y los bloqueos indirectos no para los grandes, sino para los pequeños. No sé si esta mañana os habéis fijado en el detalle del entrenamiento de la reacción defensiva de los hombres grandes del equipo de Valencia a la salida de bloqueo. Estaban preparando algo defensivo contra un sistema de Magnussen. Vamos a poner, por ejemplo, tú eres una ley. Vamos a poner los dos hombres grandes aquí y ponte a la media esquina opuesta, recibe este. ¿Vale? Pongamos dos bloqueos nosotros. ¿Vale? Entonces, vas a poner el primero. Aquí, vas a poner el segundo bloqueo y este hombre, si os acordáis, salía bastante hacia la línea lateral para dar tiempo a su compañero de recuperar y para quitar ese automatismo de recibir y tirar al final. ¿Correcto? Bien. Esta es una situación, vuelvo atrás, que tenemos que aprovechar.
para meter canastas largas. Vuelve a ver. Primero, el que pone el primer bloqueo, el equilibrio. Lo alejo mucho. Si lo alejo mucho, sal. Este hombre puede ayudar y no pagar con una canasta larga. ¿Ok? Vuelve atrás. Lo tengo aquí dentro de la pintura. De los grandes, abre los brazos y puede defender los dos. ¿Ok? Volvemos atrás. Entonces, cuando, en esta es una situación súper frecuente, lo que queremos es que este hombre esté aquí. Que ese hombre no juegue el esquina, como a veces pasa, permitiendo, si fuera el esquina, a este hombre, abriendo los brazos, sube arriba. Y lo que queremos, vuelve justo aquí con un poquito de retraso y salir. ¿Vale? Queremos sistemáticamente que cuando el bloqueador ve que su hombre va a hacer esta ayuda, se olvide de poner el bloqueo, se olvide y haga eso. Y que el otro hombre esté pendiente de que haga el suyo. Es decir, si el suyo baila, que entre también. ¿Okay? Si sin embargo el suyo no animo primariamente a ayudar, cuando este pasa a ayudar, desde luego irá, entonces entra al paso. No lleves el defensor hacia la ayuda antes de la que pase. ¿Vale? Lo que sí tenemos que entrar, que he visto por ejemplo el playoff Real Madrid, Alba del Provis, y ha sido, los entrenadores estamos ahí en la tele o en el ordenador, ha sido impresionante ver cuántas veces Real Madrid ha utilizado esta situación, utiliza bastante en su transición, preparación, cuántas veces se ha producido esta situación defensiva, descarada, tremendamente larga, y cuánto poco se han fijado en castigar. Si hacemos esto, esta es la famosa posición de ventaja que buscamos. Definimos debajo del aro para no tener que botar. Y botear por un lado por otro y meter. Y si no recibe este con esta ayuda, este va a pasar en nuestro base. Si es un base que tiene capacidad de ver a tres rivales, compañeros rivales a la vez, ese será. Está claro que el otro hombre tiene que ir a la esquina si no facilita el problema. ¿Vale? Vamos a poner los dos que bloquean en los opuestos de la pintura. Aquí. Y tú debajo de la. Misma situación. ¿Ok? Ponte en el medio, tú no sabes dónde va a ir él, frente a un lado, frente al otro, decide ir a este lado. Mismo concepto. Es decir, en el momento en que este hombre ve que su hombre no lo agarra, no lo aguanta, no está fintando, no está preparado a ayudar a un curve estrecho, sino está saliendo, dejando, ya se olvida del bloqueo. No vamos a dar mensajes grises a los jugadores. Queremos que esté pendiente de disciplina, pero también de bloquear. Mira, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Si tu hombre está contigo, bloquea. Si tu hombre se va, entra. Y lo mismo aquí. Este está 1 contra 2 por un momento. Vamos a castigar. Y tú abre. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, la búsqueda de la canasta fácil, bloqueo indirecto, grande para pequeño. Otra opción, bloqueo indirecto entre los dos grandes, buscando que se produzca un cambio defensivo. Incluso en esta situación, a veces, en la desventaja tan grande, que sí se va a producir un cambio defensivo. ¿Ok? Menos frecuente, pero sí que la hemos visto y no los hemos comido, no lo hemos visto. Porque este jugador no ha buscado la pelota y porque este jugador estaba mirando solo el tirador y se ha olvidado de darse cuenta que justo buen trabajo, el jugador primero había generado un cambio que donde la ventaja no la teníamos tanto aquí, cuanto ahí, para meter una canasta fácil. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer uno aquí en el medio que nuestro hombre sale a la. Pongamos este es el 4, este es el 5, ¿de acuerdo? Sale en este lado y vamos a
¿Qué queremos buscar? Antes de ir al poste bajo, que se produce un cambio de flick, el 4 de defender al 5, anticipándole y que el 5 se quede con el 4. ¿Vale? Muy sencillamente. Siempre cuando el 4 lo coloca con el 5 le dejaremos sitio por defendido. Defendido por el 5 es como entrar en casa de Cristo. Correcto. ¿Vale? Lo que decimos a nuestros 5 no es os dejé como un loco, vente aquí, el poste bajo, no, déjate anticipar. El 4 te quiere anticipar, vale, perfecto. Tú lo empujas un poquito por arriba y es de lo que buscamos directamente. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que el 5 tiene que saber que estamos jugando para triangular desde arriba. Porque muchas veces, en estos casos, lo que dice, tengo una ventaja con el 4 para ir a recibir jugando la contra el 4. No quiero la pelota. Quiero que él me anticipe y me prepare a recibir. ¿Vale? Estamos siempre creando, intentando crear situaciones en las que nuestros hombres grandes tengan que coger, pivotear y meter. No tenga que dominar demasiado momentos. Sal al otro lado, sal al del 5. Está claro que si no se produce un cambio en estas situaciones, siempre tenemos recursos de continuar jugando, de dirimir entre cosas. Ahora, lo que estamos hablando es intentar crear situaciones en las que podemos terminar y coger y bloquear. Vamos a dar la pelota, sabes, es el 5 que bloquea para acá. ¿Vale? ¿Ok? Aquí ahora. Cuando estamos en este lado, lo que queremos siempre es darse el paso para dar, pero sube. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los 4 tenemos el 5 y el input que le damos ¿cuál es? ¿Qué podrías hacer esta situación? Han cambiado. Está el 5 contigo. Bien. Ahora está. Queda tenemos. Y esta vez este es el intento que hacemos. Si incluso igual, si te ha bloqueado, lo has encontrado al otro lado, no lo fuerzas. Sencillamente indicas a tus compañeros quién tiene que ser el que base la posición del defensor de la tierra. ¿Vale? Usando tu cuerpo y usando una mano muy abierta por aquí, ahí, 3 segundos tiempo. Podemos hacerlo siempre andando, pero tanto para que quede claro. Estamos buscando un bloqueo indirecto, fuerte para que cambien, pero no queremos correr al poste bajo. Este es el detalle. Queremos buscar ¿Quieres ser perfecto? Muy bien. Si lo tienes al otro lado, eso es mucho más sencillo hacer esto. Y te daré aquí. ¿Correcto? ¿Vale? ¿Ok? Bloqueo indirectos. Vamos a poner la pelota fuera del campo para usar el mismo concepto.